Vamos a ver en qué consiste el verbo to be. Como ya habían visto en el documento que habíamos leído con anterioridad, existen 4 tipos de gramática. La primera gramática es la del to be, la siguiente es los tiempos continuos, tiempos simples y tiempos perfectos. Vamos a ver la primera gramática y por qué se estudia aparte el verbo to be aparte de los demás verbos. Vamos a entender algunas cosas. Primeramente, ¿cuántos verbos crees que existen en inglés? ¿Cuántos verbos crees que existen en inglés? ¿Cuántos verbos pueden existir en inglés? Alguna vez hice esta pregunta y alguna alumna me llevó una investigación muy interesante donde nos decían que existían 700 verbos, 680 y algo. Existen verbos que por necesidad de tecnología se van creando. Por ejemplo, text no es un verbo, en realidad text es un sustantivo, es un texto, pero se convierte en verbo. Inclusive en español también lo hacemos verbo. Textear también lo hacemos verbo. Entonces, conforme avance la tecnología, pues también tal vez vayan creciendo los verbos también que se requieren. De estos verbos, de estos 700 verbos, uno solo verbo se estudia aparte, que es el verbo to be. Este verbo to be se estudia aparte y ahorita vamos a ver las características por las cuales se estudia aparte. Y 699 verbos, los otros restantes, se estudian en las otras 3 gramáticas, de tal manera que tenemos aquí en el to be una gramática especial, y para estos 699 verbos existen las gramáticas del tiempo presente, de los tiempos simples, continuos o progresivos, y de los tiempos perfectos. Vamos a ver. Antes de seguir adelante con el verbo to be, déjenme les comento que estos 699 verbos, voy a poner aquí un ejemplo, se conjugan de la siguiente manera, de una manera regular. Si se fijan, en todo esto que tenemos aquí, la forma del play es igual o casi igual para todos, excepto para estas 3 personas. He cheat cambia y se le agrega una S aquí al final. Eso nos dice la gramática. Vuelvo a repetir. Ahorita vamos a ver la gramática del to be. Estamos solamente viendo referencia de los otros 699 verbos y por qué se estudia aparte el verbo to be. Esos 699 verbos se conjugan en su forma base. Ya habíamos visto lo que es la forma base en el texto, en el documento 1 que les había mandado, donde venían las 6 palabritas. Ahí nos dice que la forma base es la forma básica del verbo. Después del to, el infinitivo es to y luego sigue la forma base del verbo. Por ejemplo, el verbo reír, to laugh, el verbo comprar, to buy, el verbo estudiar, to study. Las formas, esa es la forma del infinitivo con el to. La forma base es únicamente el nombre del verbo. Jugar, play, la forma base. La forma base del verbo comprar, buy. La forma base del verbo comer, eat. De tal manera que nos dice que para esos 199 verbos se utiliza la forma base. Y esto nos da un verbo regular. Eso es un verbo regular. No varía su forma básica. El play no varía. Únicamente aquí agregamos la S. ¿Sale? Ok. De tal manera que estos 699 verbos se estudian así con su forma base. El verbo to be se usa de una manera diferente. Vamos a ver qué es lo que lo hace diferente al verbo to be. ¿Por qué tiene que estudiarse aparte? ¿Por qué tiene su propia gramática? Bien, el verbo to be, ese verbo significa ser o estar. Y dijimos que se estudia por aparte. ¿Por qué? Porque tiene 3 características. ¿Cuáles son las 3 características que lo hace diferente al verbo to be? La primera, no utiliza verbos auxiliares. Todos los demás verbos utilizan verbos auxiliares, como son el do. Utilizan al verbo to be también como auxiliar, o utilizan el verbo have. Más adelante vamos a ver todo esto con más calma. Vamos a referirnos ahorita al verbo to be que no utiliza auxiliares. Por ejemplo, para hacer la negación,
decimos I am, para hacer su negación únicamente le agregamos el to be la negación, I am not. Y no tenemos que poner ningún auxiliar ni hacer otras cosas más. Los demás, los 699 verbos restantes, sí requieren auxiliar. El verbo to be no. Luego, es el único irregular. Aquí no conjugamos como lo hicimos con el play. No conjugamos I am, you am, he ams, she ams. No. En la forma del presente, el verbo to be utiliza tres formas, am, is y are. Y si se fijan, no tiene nada que ver, el am no tiene nada que ver con el be, no se parece. Por lo tanto, ya es una forma irregular. El is tampoco tiene nada que ver con el be, no se parecen. El are igual. En pasado utiliza was y were, que tampoco el was no tiene nada de parecido a be. El were no tiene nada de parecido a be. Y en su forma de futuro ya utiliza el auxiliar to y se presentan con su forma del be, de tal manera que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Es lo que lo hace el único verbo irregular. Más adelante vamos a ver en la próxima unidad los verbos regulares e irregulares en pasado, pero es otra cosa un poco diferente. Este es el único que tiene 6 formas, es el único verbo. En español todos los verbos son irregulares. Por ejemplo, miren, el verbo reír, yo río, tú ríes, él ríe. Y si se fijan ahí, la E y la I ya cambiaron de lugar. De río, ríe, reímos. Si se fijan, la E y la I cambian de lugar. Entonces son muy irregulares. Los verbos en español tienen hasta 6 formas. Río, ríes, yo río, tú ríes, él ríe, nosotros reímos, ustedes ríen y ellos ríen. Son 6 formas y todos los verbos, los 700 verbos en español, tienen 6 o más formas. Todos los verbos en español son irregulares. El verbo ir, yo voy. ¿En qué se parece ir a voy? En nada. Son muy irregulares. En inglés, el único que tiene formas irregulares así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas, es el verbo to be. Por lo tanto, como lo hace diferente, este verbo tiene sus propias reglas gramaticales. No sigue las reglas de las demás. Ya habíamos dicho que no decimos I am, you am, he ams, o I was, you was, he was. Pues no lo hacemos de esa manera. Las formas del verbo to be, o las reglas del verbo to be, son las que se presentan en esta tablita. A ver si lo alcanzamos a ver. Déjenme trato de hacerlo más grande. Oye, se movió. ¿Sí? Y aquí las tenemos. El am se utiliza para el I. Ya habíamos dicho que el you en singular y el you en plural, este you siempre hacía lo que hacía su hermano mayor. Siempre va a tomar la forma de este plural. Este are lo toma este también. You are. Para he, para she, para it es is. Y para los plurales, we, you y they, la forma es el are. ¿Sale? La negación, ¿cómo la hacemos? Pues la negación únicamente, lo único que hacemos es la forma del verbo que tenemos, am, is o are, le agregamos la negación not. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y la interrogación, si se acuerdan, la tercera reglita que vimos, decía ahí que las oraciones interrogativas comienzan con el verbo. Por lo tanto, ponemos primeramente aquí la forma del verbo am, are, is, y después ponemos el sujeto al que haga referencia. Recuerden que, por ejemplo, aquí el sujeto he puede ser Carlos. Carlos sería aquí Carlos is. She puede ser Susan. Susan is, por ejemplo. ¿Sí? Voy a hacerlo más grande. Para it podemos poner aquí, por ejemplo, pudiera ser the cat. The cat is white.
They, the students, are in the school. The students, they are not in the school. Es decir, como ya lo habíamos platicado en una ocasión anterior, todos los sujetos se tienen que relacionar con un pronombre personal. Ya habíamos hablado de los pronombres personales que espero ya se los hayan aprendido. El verbo to be es muy versátil, tiene varios usos, de hecho representa como un 40% del total de las gramáticas. Habíamos dicho que eran 4 gramáticas, no es el 25%, representa más, representa como un 40% del total de las gramáticas del inglés, de tal manera que sí hay que aprenderlo bien ese verbo, que muchas veces se nos hace muy fácil. Habíamos dicho que el verbo to be significaba ser o estar. A veces hay confusión aquí porque significa dos diferentes verbos del español, uno que es el ser y otro el estar. Por lo tanto, este verbo se convierte en un verbo descriptivo. Nos dice del sujeto lo que es decir, el ser. Nos dice que, por ejemplo, John is doctor. Mary is teacher. Lo que es. O cómo es. The car is white. The house is big. My brother is tall. ¿Cómo es? Lo que es. ¿Cómo es? ¿Dónde está? The student is in the classroom. The pencil is in the bag. ¿Dónde está? ¿O cómo está? Por ejemplo, the students are bored. The temperature is cold. De tal manera que, vuelvo a repetir, es un verbo descriptivo. Nos dice del sujeto lo que es, cómo es, dónde está y cómo está.